Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestras charlas Museos Accesibles. Les platico un poquito que, bueno, estas charlas las vamos a iniciar. El día de hoy estamos estrenando, porque de pronto se nos ocurrió que, pues como museos, como el Departamento de Servicios Educativos, pues tenemos que platicar también con nuestros colegas y saber qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, también para que, pues, bueno, toda nuestra comunidad, pues, sepa y conozca a todos los museos a quienes estamos detrás de bambalinas, y pues también para que se acerquen a nosotros y sigan participando, y pues bueno, que la comunidad de Estanquillo y todos los que hemos tenido por acá, pues también sepan qué servicios tenemos y cuándo visitarnos. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar con un museo hermoso, fabuloso, y pues vamos a platicar con Patricia Torres Aguilar y con Ariadna Gómez. Nos vamos a conocer, nos van a platicar cuál es este programa que se llama Museo Más Inclusivo. Y pues bueno, vamos a empezar. Primero, pues bueno, agradecerles que hayan aceptado la invitación a estar por acá con nosotros en esta iniciativa. Además, pues ser las primeritas. Entonces, bueno, les voy a platicar primero quién es Patti, eh, para que vayan también formulando preguntas, si es que tienen alguna duda o algo. También nos las pueden ir dejando en el chat, la transmisión, para pues preguntarles. Y Ariadna. Entonces, bueno, Patti nos compartió su semblanza, le voy a dar lectura para que conozcan. La maestra Patricia Torres Aguilar Ugarte. Soy educadora, licenciada en educación y máster en educación en museos. Cuento con más de 25 años de experiencia como educadora de museos y formadora profesional. Desde febrero de 2019 soy coordinadora de educación del Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. De 2000 a 2008 fui jefa de investigación educativa en la Subdirección de Comunicación Educativa en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA y directora del Museo del Caracol, también del INA. He realizado diversas publicaciones sobre educación y museos en la Gaceta de Museos del INA, el libro Educación y Museos de Conaculta y el menú para visitar museos en Nodo Cultura. Además, he diseñado libros objeto, guías para maestros, periódicos para familias, sobres históricos y maletas didácticas para exposiciones temporales del INA en el Museo Nacional de Antropología y exposiciones didácticas como la que hizo en el Museo del Caracol, en colaboración con el área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Fui docente en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, en donde impartió los cursos de formación para docentes y educadores sobre educación en museos, mediación e interpretación del patrimonio y recursos didácticos. Por otra parte, tengo una página web, Museos Creativos, en donde escribo artículos sobre mediación, educación y propuestas metodológicas aplicables al museo, además de construir proyectos colaborativos sobre educación y museos. Como profesional independiente, asesoro y capacito educadores, artistas, profesores de INA y personal de la Secretaría de Cultura en Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Acapulco, Chihuahua, Campeche, Colima y Tlaxcala. Mientras que en el ámbito internacional ha impartido talleres y cursos para la Universidad de Zaragoza y la Red Museística de Lugo en España. Ha participado también como conferencista y tallerista en congresos nacionales del ICOM y del INA y en internacionales en Perito Moreno, Argentina, Alicante y Sevilla en España. En congresos a nivel nacional en ICOM, el INA e internacional en Argentina. Patti, pues muchísimas gracias por estar aquí.
para platicarnos. Y bueno, pues vamos a conocer un poco de toda esta vasta experiencia que tienes dentro de los museos ya de forma aplicada. Muchísimas gracias por estar aquí hoy No, con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. Un honor estar aquí, pues platicando, compartiendo experiencias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora les voy a presentar a Ariadna, antes de empezar ya de lleno con el tema, para saber todo sobre Munal más inclusivo. Ariadna Ilhuizochitl Gómez Pasarán, ella es arquitecta, es egresada de la Universidad Tecnológica de México en el 2000. Se integró al equipo de trabajo del Museo Nacional de Arquitectura, donde trabajó como investigadora, guía y mediadora del mismo. Desarrolló material didáctico dirigido a público infantil y familiar, talleres de verano dirigido a público familiar y preferentemente infantil, enfocado a la apreciación y conocimiento de la arquitectura, generando uno por año desde el 2003 al 2016. Apoyó y colaboró en la investigación y montaje de exposiciones presentadas en el MONARC desde el 2001 hasta el 2018. Apoyó en la atención de la Biblioteca Especializada de la Dirección de Arquitectura y coordinó durante 3 años la planoteca de la misma. En 1991 se integró al Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de Arte, particularmente en el programa Un Museo para Todos, generando visitas, material didáctico, talleres y exposiciones de personas con discapacidad, además de acercamiento a las escuelas de educación especial para buscar una capacitación sobre cada discapacidad y tener el conocimiento particular del grupo para preparar visitas adecuadas según la discapacidad. Así se va desarrollando la atención especializada del público por 10 años, atendiendo preferentemente a personas con discapacidad visual. En el 2001 se retiró del Museo Nacional de Arte para integrarse al Museo Nacional de Arquitectura, pero para 2019, en la dirección de la maestra Carmen Gaitán del Museo Nacional de Arte y Patricia Torres en la jefatura del área de educación del mismo, Ariadna regresó al área retomando el mismo perfil de público. Sin embargo, ahora el programa toma el nombre de Munal Más Inclusivo, donde no solo se atiende al público en visita guiada, sino que se considera la capacitación, sensibilización del personal del propio museo, la preparación de actividades para momentos específicos, como noches de museos y actividades de verano, la conexión con nuestros iguales en otros museos para compartir, intercambiar y o ayudar, el análisis constante para llegar a adaptar arquitectónicamente tanto en los espacios comunes como en la museografía, el tránsito de personas con discapacidad. En este 2020-2021, en formato virtual, se ha dedicado a difundir el quehacer de diferentes especialistas en la diversidad de discapacidades y el análisis del beneficio del arte para personas con discapacidad. Ha preparado diferentes formatos de visita guiada dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, auditiva y visual, así como niñas y niños autistas. En este verano 2021 que se está llevando a cabo. Bueno, pues Ariadna, también muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación para que nos platiquen sobre este programa Munal Más Inclusivo. Entonces, bueno, pues ya sin detener más tiempo, pues les doy la palabra para que nos platiquen cómo ha sido todo este proceso de crear un programa, de cómo se va desarrollando hacia adentro del museo, obviamente, bueno, pues la experiencia también de ustedes y del público que las ha visitado. Es todo sobre el micrófono. Muchas gracias. Pues si me lo permiten, iniciaría, bueno, haciendo el comentario que justo en 2019 que nos integramos al museo, bueno, pues ahí surge la intención de crear una serie de programas que atendieran a diferentes poblaciones, ¿no? Y hacer el ejercicio de integrar a la mayor parte de ellos, ¿no? Pero en programas, digamos, diferenciados que acentuaban
pues ese ejercicio, ¿no? Y por supuesto que uno de los públicos que teníamos en mente y muy presentes eran las personas con discapacidad, pero también, por supuesto, otros públicos, ¿no? Al considerar este programa y la denominación de MUNAL más inclusivo, pues también efectivamente incluye también a otros públicos, ¿no? Personas o ejercicios con enfoque de género, ¿no? Ejercicios y trabajo con colectivos, ¿no? Y ahí yo diría que también se cruzan con el programa de MUNAL más inclusivo que Ari y ahorita puntualizará de manera más precisa. Tenemos otros programas que se cruzan con este, que es el programa de comunidad, ¿no? Efectivamente, las comunidades y que hoy por hoy en el espacio que nos toca a partir de la pandemia, pues acercarnos todavía más a las comunidades que tenemos más cerca, ¿no? Y también considerar esas otras comunidades a través de las redes, ¿no? De colegas, ¿no? Que también son, como tú lo mencionabas al principio, una comunidad que creo que debe fortalecerse a través de los educadores de museos y, por supuesto, de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad o con otros grupos o colectivos. Entonces ahí sumamos a las diversas comunidades, ¿no? Desde las escolares, las comunidades de mujeres, los niños, etcétera. Obviamente con las consideraciones del reto que implica 2 años de pandemia, ¿no? Donde hemos tenido que estar desde casa y donde la virtualidad, en el caso de estos programas, pues implica un reto doble o triple, diría yo, ¿no? Porque el no acceso a estos servicios digitales, ¿no? Impide de repente tener esos contactos que teníamos de manera presencial. Otro de los programas que también comparte y colabora con MUNAL Más Inclusivo es el programa de Museo Expandido, ¿no? Entonces ahí también el museo sale del propio espacio del museo y creo que la pandemia, y volviendo a nombrarla, nos da la posibilidad de reconocer que el museo también puede expandirse a través de esta red, ¿no? Que ya existían, pero que hoy por hoy pues son parte de nuestro hábitat ya, no diría natural, pero más continuo, más formal, ¿no? Y entonces, bueno, incluso en estos formatos presentes que llamamos híbridos, ¿no? Ya estamos también desde nuestras propias instituciones, desde el espacio propio del museo, como verán los fondos que tenemos, pues son nuestras oficinas, ya no solo nuestra casa. Y el formato digital, ¿no? Que tampoco queremos abandonar porque creemos que por supuesto hay un ejercicio importante ahí y retomo nuevamente con colegas, con profesionales y no solo en la atención directa de nuestros públicos, sino también en la formación de nosotros mismos con respecto a el conocimiento que puede ser experiencial o teórico, ¿no? A través de lecturas, a través de textos que colegas, incluso en España, que hemos tenido algunos, están aportando, ¿no? Sus saberes y sus reflexiones y sus trabajos. Y ahí sumaría otro programa que tenemos, que es el programa de formación, ¿no? Y el programa de encuentros. Entonces, creamos estos programas para dotar de esos espacios también que implican hacer un ejercicio que naturalmente o no siempre estaba presente en las áreas de educación, que es sentarnos a escribir, que es sentarnos a reflexionar sobre nuestro trabajo, ¿no? Compartir con otros colegas justo ese día a día de lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, darnos esos espacios, ya sea a través de una charla, como en este caso estamos compartiendo esos saberes y eso nos ayuda pues a ejercer esas reflexiones de decir, mira, hemos hecho esto o nos falta hacer todavía un énfasis en más cosas. Creo que abrevar de estos espacios digitales en video, en textos, en PDF que hay por ahí en las redes, el meternos a los espacios digitales de los otros museos, decimos en Latinoamérica, en España, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y ver qué hacen y cómo lo hacen, inspira también acciones que podemos ir haciendo o darnos cuenta también que las acciones que
o los pasos que hemos ido dando pues van por buen camino. Entonces, bueno, ese sería como el arranque que propondría. Perfecto, no, pues buenísimo. La verdad es que sí, todos estos espacios, todas estas nuevas dinámicas nos han permitido, pues, tanto abrir nuevas posibilidades de encuentro, nos ha facilitado en cierta manera algunas cosas, en otras, pues, bueno, nos ha puesto retos bastante interesantes, ¿no? Como educadores, en general, a todos los educadores, porque realmente este proceso es presencial, es de persona a persona, y ahora en la distancia, híjoles, ha sido complicado, ¿no? Pero sí, finalmente, buscar y tener espacios de encuentro ha sido muy útil, tanto a nivel personal, me parece la distancia social que tuvimos que mantener, fue un soporte importantísimo. Y con nuestras comunidades también. eh, eh, de pronto el decir, bueno, y ahora ya no voy a ver a mis públicos, voy a estar en el museo, y ahora cómo los voy a encontrar, ¿no? Entonces, tanto a nivel personal como soporte estas redes de apoyo que también pues el museo tiene, ¿no? Eh, que permite a los públicos sentirse bienvenidos en un espacio, ¿no? Habitar estos espacios que a veces ellos sienten como propios, y que bueno, así debería de ser siempre. Entonces, pues sí, finalmente han sido muchísimos retos. Y bueno, yo también como cada museo les agradezco todos esos espacios, encuentros que de pronto sí nos hacen pues reflexionar y movernos, ¿no? Pues sí, no estoy sola en el universo. Hay otros educadores que también andan en la misma, y justamente ahí en esos encuentros, en estas convergencias es donde decimos, ah, vamos bien, ¿no? Híjole, sí, me faltó, o hay que seguir trabajando. En fin, sí es un muy buen ejercicio de autoevaluación. También eso nos hace falta, educadores, pues nos metemos en la rutina, y esos espacios que no nos damos para ver qué tan bien, qué tan mal vamos, son importantísimos. Entonces, pues, muchísimas gracias por este inicio, es muy rico. Y bueno, pues a ver, platíquenos cómo ha sido ya esta cuestión de ir construyendo estos programas para las distintas comunidades, ¿no? Bueno, el tema era discapacidad, pero sí, finalmente, pues no podemos hablar de otro, ¿no? Pero a ver, cuéntenos cuál ha sido este proceso, cómo se ha ido dando, cómo ha sido también, pues, la recepción, un poco también, pues, porque el domingo hicimos una jornada con unas compañeras, algunas intérpretes, y bueno, ellas nos decían que pues hacen falta más cosas, ¿no? Junto a los museos. Y bueno, yo les decía es que sí, sí nos hacen falta muchas cosas, pero ustedes nos tienen que decir que nos faltan, ¿no? Que también hay en esa retroalimentación es donde decimos, ah, pero me faltó hacer. Entonces, bueno, a ver, platíquenos cómo ha sido todo este proceso. Perdón. ¿Me dan un segundito porque siento que no las escucho bien? No me tardo. Un segundito. Ok, sí, perfecto, te esperamos aquí. Las cuestiones de la tecnología todavía nos siguen con trampas. Se asombran. Sí, sí, esto de los micrófonos, entonces que ya también de pronto regresamos y es como otra vez, ¿no? Listo. Encontrarse. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí. Bueno, yo tomo la palabra y pues buenas tardes. Gracias, Sofía, por la invitación. Pues bueno, precisamente ahorita que decías que ha traído beneficios el tema de la virtualidad, hablando del programa de Monal Más Inclusivo, precisamente nos encontramos con una de las, digamos, ventajas es que nos hemos podido conectar con el público que no había podido venir o incluso que está en otro país.
y bueno, trabajar pues un tanto diferente. Sí, te confieso que sí ha sido difícil, pues esto como tú bien lo decías, el trabajar con las personas con discapacidad, bueno, con todo el público, pues es más rico de persona a persona y bueno, la plática. Pero trabajando con personas con discapacidad, precisamente algo de lo que más utilizamos pues son los sentidos y aquí es donde nos los quitan al momento de trabajar en virtual. Sin embargo, no todo está perdido y bueno, buscando y trabajando y siguiendo el lema de nada de nosotros sin nosotros, pues bueno, recurrí con las personas con quien trabajamos, por ejemplo, personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad intelectual, incluso con chicos autistas, pues bueno, como bien lo platicabas al principio, nos acercamos a los maestros, a los que saben, a las mismas personas con discapacidad y ellos nos han ido orientando. Ay, a lo mejor si le haces así, te queda mejor. O, a ver, platícame más. O, ¿qué te parece? Ya estamos un poco en presencial, vente. De hecho, estuve trabajando algunas sesiones en la escuela AUNAR con chicos autistas y pues bueno, así acercándonos a la comunidad y pidiendo opinión, pues es como hemos podido ir afinando nuestras visitas para que sean verdaderas experiencias a través de la virtualidad. Y entonces, pues bueno, ahora retomando un poquito pues la historia de cómo nos reincorporamos al MUNAL desde el 2019, pues bueno, como también ya lo habías platicado, pues ya tenía algunos años de haber estado aquí en el museo y haber estado trabajando con personas con discapacidad y pues la verdad me había inclinado más por las personas con discapacidad visual. Y bueno, ya me fui al Museo de Arquitectura, pero ya ahora que regreso, pareciera que el público, no pareciera, es un hecho que el público con discapacidad pide visitas y busca atención y busca acercarse al museo. Y entonces así como, pues rápido, rápido, actualízate y ponte a trabajar, porque hay muchas visitas que nos están esperando y hay gente que quiere venir a trabajar y además hay escuelas que solicitan. Entonces, pues sí, trabajo ahí mucho y entonces nada de que no me acuerdo y además uno tiene pues que irse, como yo te decía, acercando a la comunidad con discapacidad. Y no fue precisamente las personas con discapacidad visual quienes más nos buscaron. Nos han buscado de todas las discapacidades y pues bueno, a partir del 2020, poco a poco hemos estado tomando curso de lengua de señas para poder también dar visitas. Y pues bueno, nuestro calendario se ha ido, pues esto, llenando de visitas poco a poco, pues de varias escuelas, de varios grados, de varias discapacidades, incluso con el grupo Paso a Ciegas hemos dado visita, bueno, hasta España, orgullosamente, ¿no? Y bueno, además de dar las visitas, pues bueno, también quisimos trabajar en la parte de Noche de Museos, donde hemos tenido como actividades un poquito más elaboradas. Y en los talleres de verano, en donde el año pasado precisamente, como para mí es un reto trabajar con chicos con autismo, entonces junto con dos chicas de práctica profesional, pedagogas, estuvimos armando el curso de verano dirigido a niños autistas. Entonces salió un trabajo muy, te puedo decir que orgullosamente muy bonito y el resultado, eso me va a emocionar porque el resultado fue súper, súper bonito. Y, y bueno, así, con el paso del trabajo constante, lo que hemos estado haciendo, pues es eso, acercándonos al público de esta forma. Ay, es que sí me Si quieres, te dejo respirar, Ari. Gracias, Pati, gracias. Porque
Por supuesto, Sí, creo que un eje fundamental de estos programas, particularmente, es la pasión, ¿no? Por lo que hacemos, ¿no? Y que involucra justo todo el proceso de trabajo. Que parte del énfasis que estamos haciendo ahora es que no es solo un ejercicio, digamos, práctico, ¿no? Que incluso en las áreas de educación, de manera natural, o tradicionalmente diría yo, se nos ve como espacios de servicio, ¿no? Espacios prácticos. No, también integramos estos procesos a espacios de más teorización, es decir, de formación, de estructura, ¿no? De fundamentación de estos procesos. Y en ese sentido pasan cosas muy particulares, porque en 2019, que coincidentemente se da la integración de Ariadna al área de educación, casi en automático empezó la necesidad, ¿no? De nuestros usuarios, visitantes, de venir, ¿no? Entonces, no tuvimos, digo, entre comillas, que hacer mucho, sino más bien ellos llegaron, ¿no? Y estructuramos, Ari estructuró, ¿no? Una serie de acciones que no solo implican, como ahorita enfatizó, las visitas, que por supuesto es uno de los ejes fundamentales del área y no solo para las personas con discapacidad, sino para todos nuestros públicos. O sea, es un área que ubican perfectamente como uno de los programas, sino también esta parte de formación incluso interna. En 2019 se hizo todo un proceso de formación con el personal de custodios, ¿no? De sensibilización principalmente de estos públicos, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, incluso para grupos que venían con perros guía, ¿no? Entonces justo es entender cuáles son los procesos que llevan estos visitantes, cómo pueden acceder al museo de manera natural, ¿no? Que no son perros como cualquier mascota que podemos tener cualquier persona, sino que tienen una función particular justo de acompañar a las personas con discapacidad visual y recorrer el espacio del museo. Entonces, estos espacios de sensibilización, ¿no? A lo interno estuvieron presentes. También hicimos unos documentos, digamos, hojas volante, ¿no? Que teníamos un poco para las personas visitantes del museo, para sensibilizarlos y decir quiénes son las personas con discapacidad visual, cómo son, ¿no? ¿Qué retos se enfrentan, ¿no? ¿Qué características tienen, ¿no? Porque naturalmente sabemos que lo que sucede cuando tenemos cerca o junto a una persona con discapacidad es o querer sobreprotegerlos o querer alejarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo naturalizar un poco ese proceso? Entonces, pensamos, bueno, inicialmente que estos materiales pues podían funcionar. Luego los tenemos también de manera digital. Eh, para pues dar los elementos, digamos, muy básicos, aunque sabemos que todo esto es un ejercicio también práctico de naturalizar pues la inclusión, ¿no? Por ahí en las redes existen estos círculos, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, ¿no? No solo es que estén juntos, sino que realmente hagamos actividades donde pues se integren todas las personas, todas y todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese ejercicio estuvo ahí presente. Se capacitó también a los chicos de prácticas profesionales y servicio social, que en 2019, bueno, pues teníamos muchísimos, porque además tenemos alrededor de 10 programas, entonces teníamos en promedio 60 chicos de prácticas y servicio social, ¿no? Una cantidad que obviamente bajó durante la pandemia, porque los tuvimos ya de manera virtual, ¿no? Y entonces nos abocamos al desarrollo de materiales de manera digital, en formatos PDF, en formatos audio, ¿no? El programa Munal Más Expandido, que coordina Arturo Subieta, hizo unas cápsulas, ¿no? Donde se hacían audiodescripciones de las obras, justo para funcionar, bueno, no solo para personas con discapacidad visual, sino también para normovisuales, ¿no? Que haciendo esos ejercicios de interacción, que en algunas de las fotos que teníamos al principio, justo tenemos un espacio que se hizo en 2019 con la apertura de la exposición 20 en el 21, ¿no? Donde volvía toda la obra del siglo XX, hicimos una sala lúdica, bueno, que llamamos así,
donde tenía un espacio con un cuadro texturizado y justo una audiodescripción de ese cuadro, que era la obra de El Mar, ¿no? Entonces, estamos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esos ejercicios de incluir o integrar elementos también, por ejemplo, de lectura del lenguaje de señas mexicano, ¿no? En Símbolo y Reino, donde también, pues, en la introducción se integran estos videos, ¿no? Que Indiscapacidad nos apoya con estas lecturas, ¿no? Y bueno, pues a la par vamos trabajando en lo que nos vamos formando, en lo que vamos formando a otros, en lo que va sucediendo también. Ariadna hizo todo un proceso de revisión arquitectónica para ver qué puntos de oportunidad para integrar espacios más accesibles dentro del museo, con practicantes también de arquitectura, ¿no? Entonces tenemos ahí también un diagnóstico, digamos, inicial de las condiciones físicas del museo, además de las rampas, ¿no? Que puedan existir, qué otros espacios, ¿no? Tienen retos de accesibilidad, y por ahí también hemos ido transitando por la accesibilidad intelectual, ¿no? Entonces, en algunas charlas que ha tenido Ariadna, con un colega, digamos, pues de una institución que trabaja lectura fácil, un español, ¿no? Hizo ella una entrevista y, bueno, pues integrar o acercarnos a integrar esta lectura fácil, ¿no? Que implica la accesibilidad intelectual, es decir, no solo para personas con discapacidad intelectual, sino también para personas cuya formación no tiene un nivel alto de escolaridad, ¿no? Y que los textos implican que sean puntuales, claros, sencillos, para que cualquier persona pueda entenderlo, ¿no? Entonces, de esa manera pueda ser accesible. Entonces, creo que el abanico ha ido creciendo, ¿no? De las actividades en visita a las actividades en talleres, como ya lo mencionó Ariadna, sino a otros ámbitos. Por eso la tenemos ubicada este programa en la parte de teórica, ¿no? Donde pues todavía hay mucha formación, hay muchos textos por ahí escritos de colegas en España principalmente, donde tienen varios congresos, incluso de accesibilidad, donde vamos retomando un poco esas formaciones y intentando integrarlas al espacio del MUNAL. No sé, Ari, por ahí seguro me faltaron más cosas. Gracias, Pati, por el relevo. Y bueno, precisamente entonces, con tantas cosas que hacer, pues planeamos el programa en 4 puntos a trabajar, que son las visitas, como bien lo dijo Pati, es nuestro principal objetivo. Y alrededor tenemos la capacitación desde nosotros, yo como persona, y bueno, el equipo a mi alrededor, compañeros. De hecho, el curso de lengua de señas básico lo recibimos todos. Por supuesto, los chicos de servicio social, y fuimos pasando o seguimos pasando a custodio, seguridad, todo el personal que está en contacto con el público. Y también, y porque así lo pidió el público, también al público interesado se le da información o cierta capacitación. Otro punto importante es el intercambio con nuestros colegas o nuestros iguales o con otras instituciones o con personas interesadas, que es precisamente esto: platicar con otros museos, hacer difusión, hacer conferencias, coloquios, entrevistas, en fin. Y esto nos fue, digamos, pues llenando nuestra actividad en la virtualidad. Hicimos precisamente para todas las efemérides del calendario de discapacidad, y además durante todo el año estuvimos entrevistando a maestros y especialistas en cada discapacidad y cómo le beneficia el arte a estas personas con discapacidad. Entonces, son cápsulas muy pequeñas que salieron por el
Facebook del Museo Nacional de Arte. Y tuvimos el foro de perros de asistencia, como bien lo platicó Patti, e incluso el Día de la Mujer tuvimos la presentación de 4 mujeres artistas en diferentes ramas con discapacidad, platicándonos cómo viven la discapacidad y bueno, los beneficios que han recibido al desarrollar su creatividad y su trabajo artístico. Y bueno, y otro punto importante del programa a trabajar, pues es la parte arquitectónica, la parte espacial, la museográfica. Hicimos una revisión del edificio. Tú sabes que es un edificio patrimonial y tiene ciertas condiciones, no se puede intervenir así como así. Sin embargo, se hizo una carpeta de trabajo en donde analizamos qué espacios son los que se necesitan intervenir o adecuar o adaptar para recibir a las personas con discapacidad. También esto lleva a protección civil y bueno, también la parte de museografía. Ese momento o ese trabajo espacial se quedó en proceso debido a la pandemia. Ahorita que estamos regresando, pues igual lo retomaremos. Sin embargo, pues bueno, seguimos de alguna forma trabajando poco a poco en ello. Y pues bueno, así es como nos hemos estado desarrollando y pues bueno, como también lo mencionaba Patti, en el proceso de la pandemia, pues nos sirvió para sentarnos a leer y pues esto empezar a seguir aprendiendo, acercarnos más, en mi caso, a la pedagogía, que pues ya bien lo platicaste, soy arquitecta y pues bueno, teníamos que saber más sobre pedagogía, cosa que además me ha gustado mucho. Y pues bueno, finalmente todo esto lo hemos compartido también por el Facebook. Hicimos algo que se llama Faros de Luz. Si ustedes gustan acercarse al Facebook del Museo Nacional de Arte y también en el grupo que tenemos ahí de Munal Más Educa, tenemos estas cápsulas en donde compartimos, tenemos 4 cápsulas de Faros de Luz, donde compartimos lecturas pedagógicas y por ejemplo, guías de lenguaje inclusivo o el otro libro de lectura fácil. Todos estos faros de luz son haciendo referencia a algún libro que leímos y nos han servido para trabajar en el museo, que me parecieron muy recomendables y por eso los compartimos a través de estos faros de luz, por si a alguien le pueden funcionar, estoy segura que sí. Y pues bueno, eso es lo que hemos estado trabajando. Wow, no, pues, ¿qué les pregunto ahora? Está súper genial el proyecto. Me encanta que ahorita nos están compartiendo este proceso tan rico que se lleva a cabo dentro del museo con todo el personal. Pues ya sea el personal del museo, como los chicos de servicio social, prácticas, que finalmente es un trabajo colaborativo, ¿no? Es donde cada quien va pues añadiendo, ¿no? este granito de arena, y me encantó lo que dijo Patti también de este trabajo metodológico, intelectual, de formación, no nada más personal, sino de todos los que estamos alrededor, ¿no? Como Mariana ahorita que menciona que, bueno, pues le han entrado a la pedagogía, los pedagogos le entramos a la arquitectura, ¿no? Los psicólogos le entramos al arte. Entonces, es esta combinación de saberes tan rica que me parece que muchas personas en su ámbito laboral deberían de disfrutarlo. Lo hacemos en los museos, porque sí, cierto, parece algo muy práctico, ¿no? Que se ve ya la luz y que cuando está ya instalado, dicen, ah, bueno, pues nada más es cosa de hacerlo, ¿no? Y no, o sea, realmente sí hay un trabajo, hay una investigación, una fundamentación muy importante, porque nos tenemos que formar, ¿no? En otros temas de los que no conocíamos. Y además esta pasión también, ¿no? Que involucra, y al entrar a un museo, si no estás como tan emocionado, sales triplemente emocionado, ¿no? De todo el resultado y de todo el trabajo que se lleva a cabo, porque si bien
es muy rico también cuando estás con el público, cuando todas estas actividades, estrategias que el público recibe y que recibes esta retroalimentación, dices, híjole, es un nivel de satisfacción indescriptible. Entonces, me encanta justamente todo esto que nos están compartiendo, porque finalmente es todo un trabajo detrás, ¿no? De todo esto hay un conjunto de saberes y de esfuerzos de cada uno de los que están pues involucrados en cada uno de estos programas que vamos haciendo, cada uno de los museos y todos los educadores de museos que estamos en este trajín, ¿no? Y pues bueno, ya todas las actividades que nos han comentado pues están muy, muy completas, muy bien diseñadas. Y ahora, pues bueno, quisiera que nos compartieran un poquito como, sí, justo este universo completo de actividades que tienen para ofrecer para que justamente, pues quien tenga interés, tanto personas con discapacidad o cualquier visitante, usuario que quiera visitarlos, pues bueno, sepa qué es lo que van a encontrar ahora en el museo y también pues de forma digital, ¿no? Estos textos que nos mencionas dentro de la página de Facebook, donde se pueden ellos acercar para tener, pues ahora sí que todo este universo de posibilidades y pues acercarse justamente al MUNAL, a sus colecciones, a todo esto que el MUNAL contiene dentro de él. Sí, pues una acotación antes de hablar un poco de las actividades es que efectivamente el museo es multidimensional, ¿no? Lo que nos ha planteado y ya se venía trabajando antes de la pandemia, estos procesos de reflexión sobre qué es el museo, ¿no? E incluso el ICOM, ¿no? En la propia definición, ¿no? Están en ese debate todavía de qué incluir y qué no en esa definición. Pero hoy por hoy, por supuesto que las personas con discapacidad, los colectivos, los diversos grupos nos plantean a los museos que hay que ver lo que vemos de nuestro patrimonio desde otros lugares, ¿no? Desde otros saberes, desde otras formas de experimentar el museo y trasladarnos a esa... A mí me gusta mucho, hay una metodología que plantea que el objeto patrimonial es un objeto prisma, ¿no? Y a mí me encanta eso, ¿no? O sea, realmente la obra, en este caso de arte del MUNAL, se convierte en todas esas visiones, ¿no? Y ahí iría hacia la parte de esos otros públicos. Hemos estado trabajando proyectos, ¿no? De formación con enfoque de género, ¿no? Entonces, para constelaciones de la memoria se planteó un ejercicio, digamos, de pedagogía con enfoque de género hacia la revisión de Malinche y Cortés, ¿no? Por supuesto que partimos diciendo que no somos expertas en el tema, estamos incursionando y realmente son espacios pues tipo laboratorio donde todos y todas podemos aportar, ¿no? O sea, no es el punto de nosotros vamos a enseñar a nadie con respecto a eso, sino vamos a construir juntas y juntos sobre estos temas. Ahora, para ayer precisamente iniciamos un curso Mujeres frente al espejo sobre las pedagogías violeta en un laboratorio violeta, ¿no? Que también hacemos la revisión en 6 sesiones por 3 obras en cada una de esas sesiones desde enfoques de por ejemplo, ¿cuál es el papel de la mujer en el siglo XIX? ¿No? Con 3 obras que ejemplifican, digamos, o dan pautas para hacer esa revisión. Santas y vírgenes en otra sesión donde abordamos la obra novohispana, ¿no? Y estos roles o conceptos que están ahí, ¿no? Entonces hablamos de patriarcado, hablamos de esos enfoques desde la mirada de la mujer, ¿no? Y también, por supuesto, los varones que se incluyan en estas sesiones, pues son bienvenidos. No es un acto de mujeres con mujeres, sino de todos, ¿no? En ese concepto también de inclusión. También tenemos, pues, los cursos, digamos, de formación que tienen que ver con la metodología que llamamos MUNAL más Educa, y que aplicamos y Ariadna aplica en las sesiones de visita,
que tiene 5 momentos. El contacto, ¿no? Esa parte más emotiva, emocional, vivencial, de percepción, ¿no? Y volvemos ahí a las percepciones desde diferentes lugares, ¿no? Distinta de la persona que no puede ver, de la que sí, de la que no puede escuchar o la que sí, o las diferentes formas en las que experimentamos el mundo. El contacto sensorial, perceptivo y emocional. Luego la sensibilización, donde ya damos algunas pautas como herramientas para reconocer en la obra artística esos elementos como las líneas, las formas, el color, la textura, la composición, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la indagación, que es uno de los puntos fundamentales y que además no estamos pues creando el hilo negro, ¿no? Sino esta propuesta viene pues de metodologías que vienen de inteligencias múltiples, de filosofía para niños, ¿no? De otros formatos anteriores y que simplemente estructuramos de esta manera. Y las 2 últimas propuestas tienen que ver con activación, es decir, el conocimiento activado, que puede ser a través de la música, a través de la expresión corporal, a través de una danza, etcétera, etcétera, de la música y tal, ¿no? Y la reinterpretación, que es traer al presente a través de, pues exactamente también desde diferentes manifestaciones, estas acciones. Entonces, ahí también, tanto en las visitas, ¿no? Ariadna también incluye esta propuesta metodológica y en el caso de la formación, pues quienes estén interesados, que tenemos estudiantes, tenemos profesionales de museos, tenemos profesores, ¿no? Y personas pues que les interesa la cultura y quieren conocer esta forma de mediación en el museo, estamos desarrollando estas propuestas. También Museo Expandido tiene proyectos con La Guerrero, ¿no? Que es una de los barrios, digamos, cercanos al MUNAL y está haciendo con la maleta didáctica visitas a los espacios públicos, ¿no? Donde están los niños y las niñas, las infancias, que las nombramos así hoy, y luego vienen al museo, ¿no? Entonces, estos a través de estos programas conjuntos, ¿no? Que establecemos, pues hacemos esa interacción a través de las maletas didácticas. Estamos en proceso de armar algunas de estas maletas también para las escuelas, ¿no? Que están volviendo a los espacios también físicos, ¿no? Entonces, si no pueden venir al museo porque pues también las condiciones pues de pandemia, económicas, etcétera, etcétera, no son accesibles, pues poder tener estas alternativas de museo expandido también hacia estos espacios. Y Ari, adelante. Gracias, Pati. Sí, también estamos, bueno, en mi caso, bueno, en el caso de todos, en realidad, pero bueno, hablando de mi programa, estamos trabajando en relación también a las maletas. La intención es hacer maletas en físico y hacer maletas en virtual para trabajar con las personas con discapacidad. Estamos también trabajando la idea de el verano, también que sea de mi parte dedicado a personas con discapacidad. Estamos trabajando ahí alguna idea que, bueno, ya la anunciaremos en su momento. Seguimos trabajando los faros de luz porque, como ya te mencionaba, en el momento de la pandemia y sentarnos, ahora sí que tranquilamente a leer, pues me di cuenta y nos dimos cuenta en equipo lo importante que es seguir aprendiendo y seguir haciendo relación, conexión con estos, pues para mí, nuevos saberes que van dándole como más sentido a las cosas. Que bueno, como guías mediadores, pues siempre tenemos que estar leyendo, ¿no? Y estudiando, pero en la parte, como ya te decía, la parte pedagógica, pues bueno, nos da muchas herramientas que de repente nos ha facilitado más el camino, entonces pues hay que seguirle trabajando. Y te decía en Faros de Luz porque ahí he leído libros bien interesantes, dan herramientas muy buenas y entonces
no me quiero quedar con las ganas y quiero seguir haciendo estos faros de luz para compartir con los colegas, para invitarlos a que revisen. Lo que hacemos en el faro de luz es una reseña del libro para invitar a que lo lean y saquen lo que les agrade y los que les sirvan. Y, y pues bueno, seguimos también acercándonos a las escuelas, a pesar de que pues ya estamos en semáforo verde, de que estamos en la virtualidad, como empecé a platicarles. Bueno, uno de lo bueno es que hemos podido llegar a escuelas lejanas. Sin embargo, tenemos que seguir tocando puertas para invitar a las escuelas que nos estén visitando. Y aunque sí hay público que también viene, nos busca, pero ahorita que estamos como regresando, está todo, ay, ¿no? Como que estamos desconcertados y pues bueno, nos estamos acercando a las escuelas, que además tenemos buena respuesta porque precisamente ellos aceptan muy bien el regreso. De hecho, me estaban comentando que, por ejemplo, los camp que tienen chicos en nivel laboral están ya solicitando espacios para hacer su práctica de trabajo. Entonces, precisamente 2 meses antes de que entráramos a la pandemia, nosotros empezábamos a trabajar con chicos en práctica profesional, práctica laboral más bien, con CAMP 16. Y bueno, tuvimos que terminar ese trabajo ya de manera virtual. Pues ya para estos momentos vamos a reintegrar, bueno, ahora con CAMP 123 para ¿no? trabajar con personas con discapacidad, que eso además también nos ayuda, nos enseña y bueno, como ya lo dije al principio, nada de nosotros y nosotros, según su lema, pues qué mejor que trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos, ahora que estamos en el tema ya de regresar, pues nos permite, pues ya nos permite como pensar, pues vamos a seguir ahora con las visitas en físico, pero ¿qué crees? Que la virtualidad también ha sido, ya les decía, un beneficio para las comunidades lejanas. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a estar trabajando paralelamente de manera presencial y de manera virtual. Uh-huh. También nada más para cerrar, hemos estado trabajando desde el año pasado unas 2 aplicaciones, ¿no? con estudiantes de la Universidad de Veracruz, de Jalapa, o para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad auditiva. Entonces, también ese proceso, ese ejercicio, ¿no? de elegir qué obras abordar, cómo llevarlas a cabo, cómo trasladar esos formatos a un formato virtual, ¿no? Que pueda ser autogestivo, que apoye a las personas con discapacidad durante el recorrido por el museo y que también se está basando en algo que trabajamos también desde 2020 y que fuimos afinando en 2021, que son una guía para maestros de educación especial, es decir, maestros que trabajan con personas con discapacidad a nivel Secretaría de Educación Pública. Entonces está el documento digital donde se plantea de manera general todo esto que hemos hablado, la metodología, las adecuaciones curriculares a los formatos de la SEP, ¿no? Basándonos en ellos y luego trasladando la propuesta metodológica a una serie de acciones. Y en el caso de Ariadna, tiene 14 obras donde se ejemplifican estos 5 momentos de los que hablé hace un rato, desarrollados para que los profesores cuenten con esa, digamos, guía, ¿no? Pero que es abierta, ¿no? Que es libre, que la pueden adecuar, ¿no? Que no es rígida, sino es flexible, ¿no? Que intenta ser orgánica, aunque pueda parecer que está como muy puntualizada, pero es un poco para dar esa pauta a los profesores, ¿no? Sobre obras escultóricas y también sobre obras pictóricas que tenemos en la colección y que pensamos que hacia adelante podemos ir pues ampliando ese, digamos, repertorio. Hicimos una presentación para profesores, creo que van a ser 15 días, hace 15 días, donde se presentaron estos trabajos y Ariadna junto con Arturo Pérez y Elizabeth Trejo están coordinando
un curso para profesores sobre estas guías, ¿no? Sobre esta metodología para formar también o acercar, ¿no? De manera más accesible estas herramientas para poder trabajar dentro del museo, ¿no? Con los diversos públicos que vienen. Perfecto, ¿no? Pues bueno, está completísimo, chicas, les admiro, felicidades por este grandioso y enorme trabajo que están haciendo. Y bueno, para ir ya un poco cerrando, tenemos una pregunta aquí, una pregunta para ustedes por el chat. Itzel Ríos nos pregunta, bueno, les pregunta, ¿cuál ha sido, ay, se me fue. ¿Cuál ha sido el reto más difícil para volverse un museo accesible? Precisamente cuando empezamos a armar el programa, lo llamamos MUNAL más accesible e inclusivo. Y viendo los conceptos, accesible se refiere al espacio e inclusivo a las personas. Y ya te decía que haciendo un análisis del espacio, y además de que nos quedamos en pausa, finalmente decidimos que el programa se llamara MUNAL más inclusivo, porque en donde más hemos estado trabajando, pues es en las personas. Por eso, entonces, pues bueno, digamos que lo accesible de alguna forma, pues pudiera ser a lo mejor lo más complejo porque implica pues mucho, ¿no? No nada más de saber y de hacer un análisis, sino también pues cuestión económica, cuestión patrimonial, cuestión, ¿no? Entonces esta parte espacial pues es un poco compleja y que además podemos decir que se nos sale de las manos, o sea, podemos proponer, pero finalmente no está en nosotros hacer como esas adecuaciones. Lo que sí está en nosotros es trabajar en nosotros mismos, en el equipo y en las personas. Y en esto la capacitación que ya mencionaba de todas las personas que estamos en contacto con el público. Y adelante, Pepe. Sí, yo creo que el reto mayor es reconocernos como parte de esa cadena, ¿no? O sea, las inercias que naturalmente tenemos nos llevan a salir, ¿no? De ese formato que tenemos, que yo siempre lo menciono como tradicional, ¿no? Que no quiere decir que eso tradicional sea malo, ¿no? Sino simplemente que existen otras formas hoy de ver ese ejercicio, ¿no? Entonces, que todos formamos parte de ese proceso, ¿no? Que es dinámico. O sea, el reto, por ejemplo, en esa formación que comentábamos de los custodios, pues los custodios cambian constantemente en el caso de los museos del Limbal, ¿no? Y eso, digo, no es que sea bueno ni malo, sino simplemente sucede de esa manera. Entonces, reconociendo que ese es un proceso que constantemente hay que ir haciendo y reelaborando, ¿no? También reconociendo que partimos de la idea de que, y a lo mejor ahí habrá colegas que no estén de acuerdo de decir, partiendo de la idea de que no somos accesibles, ¿no? O sea, reconociendo, no lo somos, ¿no? Porque cuando decimos ya per se sí lo somos, ¿no? Seguro nos quedan flecos sueltos por ahí, ¿no? Entonces, si partimos diciendo no lo somos y cómo podemos serlo cada vez más, es que vamos dando pasos. Y seguro, y por eso ahí hacía yo alusión también y Ariadna también a la formación, ¿no? Creo que, y no solo en los proyectos de inclusión, sino en todos, no partir de cero. Ya alguien seguramente ha hecho, ha creado, ha propuesto algún proyecto parecido. Ya lo mencionabas tú en la presentación de Ariadna. Cuando estuvimos, porque además coincidimos Ariadna y yo en los años 90, en la época de la maestra Graciela de la Torre en el MUNAL, ella ya se encargaba de un proyecto que no se llamaba de inclusión, porque en ese momento no se tenía ese concepto, ¿no? Pero ya trabajaba con estos públicos, ¿no? Entonces también el reto también creo que es reconocer lo que ha sucedido en el pasado y que de eso puede seguir funcionando, seguirse integrando, seguirse adecuando, ¿no?
Y creo que otro reto en el presente es no solo dar voz, sino escuchar. O sea, invitar a los colegas, invitar a las personas con discapacidad y escucharlos, ¿no? Generar esos espacios de escucha. Y con propuestas que a lo mejor van poco a poco, pero que pueden ir más consolidadas, ¿no? También estamos en proceso de crear o generar un espacio que conocemos como sala táctil, ¿no? Que por supuesto colegas ya han hecho en el pasado, ¿no? Entonces, la necesidad que haya un espacio donde todos podamos, todos y todas acceder a tener un tipo de experiencia distinta, donde a lo mejor ahí sí se puede tocar, aunque por supuesto las condiciones sean propicias en función de la pandemia, ¿no? Nos plantean ese reto, pero que pueda haber espacios cada vez más visibles, ¿no? Que se integren. Y creo que en ese sentido nos sentimos contentas y contentos porque cuando platicamos sobre ello, pues nos damos cuenta que hemos dado pasos, que seguramente nos faltan muchos más, sí, pero que vamos, bueno, pues eso, dando pasos, ¿no? Y estableciendo red con otros, creo que ese es también otro reto importante al que nos enfrentó la pandemia, porque yo creo que cuando fuimos todos a casa nos sentíamos solos, ¿no? Así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y a nivel general en todos los programas, en los encuentros, por ejemplo, hicimos varios encuentros virtuales y hablábamos de eso, de la importancia de hacer red, de la importancia de lo humano, de la importancia de las personas. Y eso es parte también de la museología social, de la museología participativa, ¿no? Entonces, sobre esas bases que las tenemos presentes, pues hacer estos ejercicios. Así como tú nos invitas, pues igual ser recíprocos, saber qué estamos haciendo los demás para unirnos, tener esa red de contención, ¿no? Entre nosotros, digamos, gente de museos y con nuestros visitantes. Y efectivamente, no perdernos, ¿no? No perdernos los unos a los otros, saber que todos estamos aquí, que seguimos haciendo cosas, esta situación que pasamos todos, pues bueno, hizo que muchísimas cosas salieran, darnos cuenta también, ¿no? Del otro, cuánta falta nos hace en algún momento, y sobre todo lo que podemos aprender de los otros. Esto de compartir, ¿no? De compartir ideas, de compartir experiencias, nos da pues la posibilidad de ir creciendo, ¿no? De manera personal y colectiva. Y tenemos aquí un comentario para ustedes también, de Oscar Mendoza. Hola chicas, hola Ari, qué trabajo tan sensacional. Justo la CEP está trabajando la inserción de actividades artísticas en el bachillerato, entre otras cosas. Un abrazo. Entonces, bueno, pues, y justamente hay muchísimas cosas todavía por hacer, por ahí tenemos ya otro público, ¿no? El bachillerato, entonces, bueno, a mí me fascina tenerlas a ustedes aquí, justamente poder platicar con ustedes para saber qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que puede uno encontrar en el MUNAL, todo este trabajo tan impresionante que hacen, cada una desde su formación y desde esta pasión que tienen por los museos y la educación. Y bueno, sí, finalmente, ahorita pues podemos ver que es parte justamente de este proyecto, podemos ver claramente todo el trabajo que hay detrás de los educadores del museo hacia el interior y también pues, el exterior, que no nada más es la atención al público, sino trabajar, por ejemplo, pues, con los custodios, con el personal, ¿no? Hacer visibles a todos estos públicos y las características que tiene cada uno. Y pues bueno, finalmente, sí, decirle al público que si van a ir a visitarlas, no van a estar quietos. ¿No? Eso es importante también, que vean que en los museos, dentro de los museos, el aprendizaje no está hecho, no está construido, se construye. Y justamente eso es lo que pues van a encontrar, ¿no? Ustedes en la MUNAL.
Y bueno, en muchos de los museos, porque pues ya no son museos de tradición, ¿no? Que tampoco, lo que dice Pati no es malo, también se vale, pero siempre hay otras formas de ver las cosas, de acercarnos al arte, ¿no? Los museos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por platicarnos, por compartir, por charlar con Comunidad Estanquillo, con todos nosotros. Y pues bueno, Pati, Ariadna, muchísimas gracias. Esperamos pues tenerlas aquí para que nos platiquen de otro programa, que nos quedamos ya picados. Muchísimas gracias también a Inclusión Creativa, a Miriam Cuellar, la directora de Inclusión Creativa, por la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en Facebook. Por ahí nos pueden seguir dejando comentarios y preguntas para Pati y para Ariadna, que se las haremos llegar. Y bueno, pues recordarles que esta entrevista se va a quedar en el canal de YouTube de Comunidad Estanquillo, por si la quieren repetir, volver a ver qué dijo y todo esto, pues bueno, ahí va a estar para su consulta. Y pues bueno, muchísimas gracias también al Museo del Estanquillo, a nuestro director, el licenciado Arnoc de Santiago Dulce. Y pues que tengan muy buenas tardes y pues el próximo mes nos veremos con otro museo para ver qué están haciendo en nuestro espacio museístico. Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto, un abrazo a la comunidad. Muchas gracias. Gracias a todos.